Bienvenidos a la presentación del segundo parcial sobre listas. Bueno, comenzamos en el main declarando un TDA tipo L saldos de nombre S que inicializa en null. Este TDA se conforma de la siguiente manera. El principal es un nodo que contiene una estructura tipo saldos llamada info. Esta estructura, como la vemos acá arriba, tiene en su interior la información que guardamos, que vamos a guardar de la base de datos, que va a ser NIP, la cuenta y el saldo. Y tiene la estructura LSaldos un apuntador al siguiente. Bueno, volvamos al main. Aquí luego llamamos al cajero y le enviamos a ese. Bien, aquí inicializamos un entero que va a ser igual a 1, que tiene la función de mantener activo el cajero en este ciclo. En este ciclo limpiamos la pantalla, llamamos al gráfico y llamamos al menú 1. Menú 1 también recibe la estructura de saldos S y este llama también a su vez a leer archivo, que es otra función que va a cargar la información del archivo a la lista. Bien, leer archivo es una función que lee los datos de un archivo y los pone en una lista. Se declara una variable ifstring, como vimos acá para abrir el archivo de texto. Luego declaramos un auxiliar tipo lsaldos. Este auxiliar nos servirá para recorrer la primera línea de información y ponerla en el nodo, en la información del nodo. Luego el apuntador al siguiente apunta a null y ese va a ser igual a aus. Ese es la lista principal. Luego declaramos otra variable auxiliar, también la ponemos a apuntar a null y inicializamos un ciclo. En este ciclo vamos a poder recorrer cada línea del archivo de texto y agregarla por nodos a la lista principal S. Bien, luego de leer el archivo, declaramos un entero cuenta con el que el usuario digitará su cuenta y esta pasará a buscar en un ciclo a través de toda la lista si la cuenta existe. Si no existe, marcará un mensaje de error. Bien, la función verifica NIP recibe una lista tipo lsaldos. Bueno, aquí declaramos otra variable NIP mayúscula en donde el usuario ingresará por medio del teclado su NIP. Luego de esto corroboramos la NIP de la cuenta o la NIP ingresada por el usuario. Si las dos son correctas, llamará a la opción de menú 2. Si no, mostrará su respectivo mensaje de error. Función de las opciones del menú 2. Muy bien, se declara un entero para las opciones del menú. Inflamos la pantalla, llamamos al gráfico para dibujar el cajero en pantalla, llamamos a menú 2 y guardamos la opción digitada por el usuario. En este menú hay 4 opciones. La primera opción es ver saldo. En la opción ver saldo también recibe el nodo S. Limpiamos la pantalla, dibujamos de nuevo el gráfico y este procederá a mostrar el saldo de la cuenta en pantalla. Luego de eso esperará 5 segundos para realizar la siguiente instrucción. Limpiaremos la pantalla y otra vez llamamos a dibujar el gráfico.
Bien, ahora procederemos a explicar el segundo caso del menú 2, que es el retiro. Función menú de retiro. Declaramos una variable entera para las opciones que se presentarán en el siguiente switch. Listo. Se inicializa un ciclo. Limpiamos la pantalla. Dibujamos de nuevo el cajero en pantalla. Llamamos a las opciones del menú 3 y guardamos lo digitado por el usuario en la variable entera. Inicializamos el switch. Bien, en las opciones de los switch, si lo que retorna la función descuenta es igual a 0, este hará un break, si no hará un return. Bien, en cada uno de los casos llamará a descuenta simplemente con los diferentes valores que se puede retirar en el cajero. La función descuenta recibirá un nodo de ese saldos y ingresará un valor. Luego pregunta si el usuario tiene suficiente saldo para retirar el valor digitado. Si lo es, el saldo mostrará en pantalla que el saldo será insuficiente. Bien, el siguiente caso se pregunta si el cajero tiene suficientes fondos para el retiro. Si no tiene suficientes fondos, mostrará en pantalla el mensaje. Si no, continuará con las siguientes instrucciones. Se crea un auxiliar upstream. Luego se crea un auxiliar de lectura upstream. Abrimos el archivo, creamos un archivo auxiliar. Abrimos otro archivo de lectura. Abrimos otro archivo de lectura. Se declaran los siguientes char y floats. Bien, en el siguiente condicional se pregunta si los archivos abren bien. Luego se asigna un valor a init. Se inicia un ciclo para recorrer el texto y se le asigna el resto de valores a la primera línea del txt. Luego se pregunta si los nibs son iguales. Luego, si los nibs son iguales, descuenta el valor del retiro del saldo. Si los nibs son iguales, descuenta el valor retirado del saldo. Si no, asigna el resto de la línea a auxiliar y pasa al otro NIP. Luego se descuenta el valor retirado al monto del cajero y luego se descuenta el valor al saldo en memoria. Bien, si este condicional no se cumple, mostrará un mensaje que dirá que no se pudo abrir el archivo. Luego cerramos el archivo auxiliar, también cerramos el archivo de lectura, removemos el archivo txt y el archivo auxiliar lo renombramos como el nuevo txt para así actualizar la base de datos. Mostramos en pantalla, esperamos 5 segundos y luego retorna 1 para cumplir los if de este switch. Y así se hará seguidamente para cada uno de los casos de 40, 60, 100 y 200. El caso 6 mostrará que la transacción fue cancelada. Esperamos 5 segundos en pantalla y luego se saldrá el ciclo, limpia en pantalla y dibuja en pantalla el gráfico. Bien, ahora procederemos con el tercer caso, que es llamar a la función deposita enviándole el nodo S.
Función depositar. Bueno, su primera instrucción es limpiar pantalla, luego de ahí seguidamente dibujará en pantalla o de nuevo el gráfico del cajero. Declaramos un float llamado monto, llamamos a las funciones del menú 4 y luego ingresa lo digitado en el teclado a la variable monto. Luego se pregunta si monto es igual a 0. Si lo es, muestra en pantalla transacción cancelada. Esperará 5 segundos y retornará a la función. Si no lo es, monto seguirá entre 100. De esta forma transforma el monto en dólares y llama a la función abonar enviándole el nodo y enviándole el monto. Función abonar. Se crea un auxiliar tipo onString. Se crea un ifstring tipo lectura. Crea un archivo txt y abre un archivo de lectura. Se declara un char tipo nib. Se declara un chat con el nombre nib. Se declara un char con el nombre cuenta. Se declara un float llamado salto. Bien, acá es muy parecida. Esta función es muy parecida a la función de descuenta. Lo único es que acá, en vez de descontar, vamos a abonar. Bien. La misma condicional como el anterior, que se pregunta si los archivos abren bien. Si no, mostrará un mensaje de error en pantalla. Bien. Asignamos un valor al NIP. Se inicializa un ciclo para recorrer el TXT. Se le asigna el resto de valores a la primera línea del TXT y se pregunta si los NIP son iguales. Si los NIP son iguales, abona el valor retirado del saldo. Si no, asigna el resto de la línea a auxiliar. Pasa al otro NIP. Luego el monto del cajero será aumentado al valor abonado. Luego abona el valor al saldo en memoria. Luego acá cerramos el auxiliar, cerramos el archivo de lectura, remueve el archivo txt, renombra el archivo auxiliar, se muestra en pantalla y esperamos 5 segundos y la función retorna. Bien, y por último tenemos el cuarto caso, que es el caso de salir del cajero. Llama a la función gráfico de nuevo, mostraremos un mensaje de despedida a la primera pantalla y volveremos de nuevo a la primera pantalla.